Más barato. Del 4 al 20 de agosto aprovecha hasta un 15% de descuento en todas las pinturas para interior y exterior. Ahora ya tienes el pretexto perfecto para darle un nuevo color a tu hogar. Construtodo, de todo y más barato. En Supercolchones, por aniversario, le tenemos un regalazo. De nuestras mejores ofertas, aproveche un 40% adicional. Además, 6 meses con tarjetas participantes y 12 con Citibanamex. Ya llegó la gran venta de aniversario. En Supercolchones. Bueno, en el segmento de espacio de denuncia hemos acudido a atender un caso que nos llamó mucho la atención, porque como él, seguramente habrá muchas personas en esta ciudad y en el país que se sientan afectadas porque consideran no han recibido la atención digna que les merece en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Conozca usted la historia de don Víctor Salinas. Hola, ¿qué tal, amigos de las noticias? Oiga, estamos en Senderos de San Isidro atendiendo a la señora María Solís. Esta no es una solicitud que la señora nos hizo, es un reclamo. Dijo, no es posible que yo los vea todos los días y que ustedes sinvergüenzas no puedan venir a atender el caso de un familiar al que yo tengo en un alto aprecio y que necesita urgentemente ser atendido por su condición de salud. Entonces, ahora atendiendo ese reclamo, no sé, no, señora, ya estamos por acá, disculpe la tardanza. No, mire, que sirve a manera de explicación. Son tantas las personas que, como usted amablemente confían en nosotros, que por día recibimos entre llamadas, correos, mensajes en Twitter, en redes sociales como Facebook, alrededor de 200 casos diferentes. Y si les soy honesto, yo le mentiría si le digo que a todos los atendemos y todos se resuelven. No. Pero gracias por la paciencia y también qué bueno que insista y que reclame porque ese es su derecho. Estamos acá y dígame en qué le podemos servir, por favor. Pues mi llamado para ustedes fue para pedir ayuda para mi sobrino porque su estado de salud es grave, se lo dijeron en la última cita, en la clínica 48 lo habían enviado ahí y el doctor que lo vio le dijo que es urgente ya que él se ha trasladado a Torreón para su cirugía y pues no le hacen caso en el seguro. Se les dijo que es urgente y todavía hasta ahorita no le han podido volver a dar la cita para Torreón. Bueno, a ver, don Víctor, cuénteme por favor. Víctor Salinas, me dicen es su nombre. ¿Qué pasó, don Víctor? ¿Por qué su condición de salud está tan afectada? Lo que pasa es que tuve un accidente, un trauma en el pulmón izquierdo y se me drenó. A partir de ese momento ya de 2013 para acá fue un peregrinar ya bastante complicado. De hecho recaí hoy en mayo, en este año en mayo. Cada año iba y recaía, pero ahorita me detectaron un coágulo en el pulmón izquierdo que me cubre el pulmón del 75%, de 3 kilos. Y me atendieron en el Seguro Social. Se hizo un envío a Torreón para mi cirugía urgente en el mayo. El 8 de junio Torreón me rechaza y volvemos a hacer otra vez el proceso para el envío a Torreón, pero ya fue muy tardado, prácticamente un estudio por mes, son 4 estudios. Concluía mi estudio para el envío el 15 de este mes. Yo recaí a urgencias el domingo antepasado y no me pudieron atender porque estaba saturado el seguro y yo iba realmente muy mal. Yo iba ya prácticamente sin respirar, iba con evacuaciones constantes de sangrado y de ahí me mandan a mi clínica 48, clínica familiar. Y mi doctor me atiende y me dice que esperan que que ellos hagan conmigo, si mi caso es de tercer nivel. IMSS 48 es primer nivel, me envía a segundo nivel, que es el 66 me envía a tercer nivel, que es Torreón. Torreón me rechaza y es ilógico, me dicen que me envíen otra vez a primer nivel. ¿Le rechazan porque le faltaron estudios? Me faltó un estudio,
por realizar, pero pues, realmente pues, yo desconozco eso. Lo último que le dijo el doctor es que ya su pulmón, como está creciendo tanto, entonces le está aventando el corazón hacia el lado derecho ya, le está presionando la boca del estómago, ya los órganos vitales de él los está afectando, porque pues si su pulmón era de este tamaño y ahora está de este, pues está ocupando un espacio que no le corresponde. Ahorita yo lo único que pido es ayuda médica, atención médica. Sí. Gracias a Dios mi familia me está apoyando mucho respecto a mi familia. Sí, lo entiendo. Realmente es lo único que pido, que se le dé seguimiento a mi caso, porque ahorita pues todavía estoy en espera si Torreón me acepta o me rechaza, porque son un estudio de junio, un estudio de julio, otro estudio de agosto y... ¿Lo va a aceptar? Primeramente Dios. Así es, así es. Ha dicho usted las palabras correctas. Lo van a aceptar. Haremos lo necesario para que le acepten y tramiten su caso. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, de verdad, que haya venido. Y disculpe por mi grosería de cómo les reclamé, pero sí, yo decía, no puede ser, es que ya habíamos tocado muchas puertas en el seguro, en jefatura de clínica, jefatura de cirugía, y nadie nos hacía caso, nadie. No, dije, no se preocupe. Héctor, sí me va a hacer caso. De hecho, mi doctor, en el momento en que me vio, que ingresé, que me mandaron de la clínica 48, que me vio, él me conoce perfectamente, él me dice el del caso raro. ¿Por qué? Porque realmente él no se explica. Por obra de Dios va, pero porque estoy yo ahorita con ustedes aquí. Usted tendrá que dar testimonio más adelante de qué es lo que ha hecho con su vida después de que lo operen, y anhelamos que el resultado de esa operación sea satisfactorio. Don Víctor, gracias, Héctor. nos vemos pronto, ¿eh? Okay. Le doy mi palabra. Y yo cuando empeño la palabra, la cumplo. Señora María Solís, gracias Hasta por su luego, tiempo. muchas Y no gracias. se preocupe, gracias por el jalón de orejas que a veces nos hace falta a todos. Muchas gracias. Hagamos una breve pausa, acá continuamos con más. Y volveremos, ¿eh? Le doy mi palabra que así será. Él no nació corrupto. Ella no nació tramposa. Él no nació ladrón. Enséñale a ser honesto. Empecemos de cero. ¿Tienes el valor o te vale? Aquí en Grupo Francia me atendieron excelente. En todo el tiempo estuvieron al pendiente de mi caso. Me contactaban en todo momento por teléfono, por correo electrónico. Yo siempre estuve informada. Yo fui a ver un abogado, pagué una primera entrevista. Sin embargo, el costo era muy elevado, por eso decidí venir a Grupo Francia. Cuando miraron el costo, decidí hacerlo aquí. Excelente, ya tengo mi residencia. Cada vez más gente nos recomienda Grupo Francier, reconocido por el Consulado Americano como una empresa honesta y confiable. En Galerías Tech, Planta Alta, Centro Comercial El Paseo y Sendero Las Torres. Tenemos 15 años diciendo no más fuero. Eliminemos la impunidad de los políticos. Encuentro Social tiene su plataforma política No al Fuero. Ningún partido lo tiene. Fuimos el primer partido en presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero. Ahora todos los partidos dicen no al fuero. Que no te engañen, son solo oportunistas. Si de verdad lo creen, Pues aprueben ya la iniciativa constitucional de Encuentro Social. Partido Encuentro Social. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de trabajo. Soy Mesa Vega, abogado y analista político. Mario Héctor Silva, periodista. Gracias también por estar acá, señores. Gusto trabajar. Bueno, para conocer su análisis de esta entrevista, comienzo con usted, abogado. Información muy interesante que comentan las regidoras. Interesante porque hablan de cifras, porque hablan de procedimientos no atendidos, porque hablan de lo que ellas están señalando como incongruencias, como faltas a cumplimiento de la ley. Por eso le llamo muy interesantes, pero como ciudadano a mí me gustaría que ellos, con la representación que tienen de los ciudadanos en la administración municipal, formalizaran o un exhorto o una denuncia, vamos, cualquier instrumento formal, legal, en el que le dieran sustento a esa información que acabamos de escuchar, porque así como nos lo plantean, si se queda en el aire, eso es grave. Lo habremos dicho y lo habremos señalado y no habrá pasado nada. A mí me gustaría como ciudadano que lo formalizaran, porque entonces los ciudadanos nos sentiríamos representados allí en esa sesión de cabildo. Y la recomendación o la petición de mi parte es que esas observaciones, las que hubiera que hacer, se hicieran en el pleno,
para que en el Pleno se votaran. Muy posiblemente serían, como decimos, mayoriteadas, pero necesariamente habrían de quedar en el acta de la sesión de Cabildo y para los efectos legales a los que hubiera lugar posteriormente, allí habría una constancia. Bueno, lo que yo tengo información es que justamente esas observaciones o parte de ellas, de las que hablaron las regidoras, están documentadas por parte de la sindicatura municipal, del síndico Aarón Yáñez, y forman parte pues de ese proceso de irregularidades y de esa sucesión o esa cadena de actos arbitrarios porque finalmente no están estableciendo los parámetros que deben ser o que se deben fijar para lo que es un proceso de licitación, ¿verdad? Se están haciendo adjudicaciones directas casi desde el inicio, ya lo decían las regidoras, y creo que son las cosas que hemos visto dentro del gobierno municipal que no cubren con las formas que son necesarias por ley, por el Comité de Adquisiciones y Obras Públicas, y que inclusive estas regidoras han recibido bloqueos por parte del Comité de Obras Públicas en las que no les permiten entrar por simple tramitología, por falta de un documento, de que porque si no llevaba el acta y que no puede entrar, ¿no? Entonces son cosas muy absurdas, muy tontas, y me parece que parte de estas irregularidades que fueron denunciadas sí están documentadas en la sindicatura. Yo así lo tengo entendido, así lo sé. Y pues claro que también a mí me gustaría, ¿verdad?, que de esto de alguna forma esta denuncia se hiciera plena, porque este proceso no aguanta una auditoría, realmente no aguanta una auditoría desde el inicio de la administración de Armando Cabal. A ver, creo que has tocado un punto que vale la pena poner sobre esta mesa. Yo tuve aquí a quien se hará cargo de este tema de cómo invertir lo que obtenemos a través de los cruces internacionales, al señor Elizondo. Y él, al exponer en números fríos la cantidad de metros cuadrados de pavimentación con la cantidad de inversión, prácticamente era la mitad de la inversión, pero la misma cantidad de metros cuadrados de lo que ha hecho la actual administración municipal. Es decir, con la mitad de los recursos se puede hacer la misma cantidad de obra. Él dice, la única diferencia es que nosotros licitamos. Y como licitamos, las constructoras, pues obviamente pelean sanamente entre ellas para darnos la mejor alternativa. Y cuando se la entregas directamente, cuando te entregas a los brazos de la constructora, de tu amigo, dice, pues ellos te cobran lo que quieren. Claro, y hacen lo que quieren también, por supuesto, ¿no? Es donde falla en este proceso precisamente el Comité de Obras Públicas y el comité inclusive que participa en la regularización o regulación de las adquisiciones, es donde me parece que ahí está el problema, ¿no? Entonces nadie tiene control de lo que se ejerce, de lo que se hace, de lo que se paga, porque finalmente es tu cuate, no es tu asociado, tú le das, tú haz lo que tú quieres, prácticamente le firmas un cheque en blanco y ellos hacen lo que quieren. Un punto sobre esto de las licitaciones. No siempre serán lagunas o claroscuros de la ley. Lo que pasa es que en materia de regular las asignaciones, o en su caso las licitaciones, se manejan hasta ciertos topes, hasta cierta cantidad en la que ya no será necesario licitarlo públicamente. Entonces, lo que nos han comentado que ocurre en varios supuestos es que para estar en la situación de no verse en la necesidad de licitar, pues fraccionan el gasto. Y en vez de una cantidad que tendría que licitarse, pues lo fraccionan en 5, en 6 o en 7. Pero eso no evade o no excluye de la responsabilidad si tú logras acreditar que estos 2 o estos 3 gastos parciales son parte de un todo, entonces estarás incumpliendo con las obligaciones de licitar. Por eso decía yo hace un momento, hay que formalizarlo. Si tienen todos esos datos y es el caso de que se está evadiendo la ley, pues se puede caer en muchos supuestos, no únicamente referente a las fallas de transparencia, incluso en el manejo de los recursos. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Porque si no le dan un cauce legal, esto no avanza más allá de un señalamiento político. Un golpeteo político, un señalamiento mediático, y no se vale. Podremos discutir esto, analizarlo con 3 tazas de café o 2 copas de vino y no pasará de ahí. Sí, pero además tiene que ir concatenado, ¿no? Vaya, no se trata nada más de formalizarlo, legalizarlo, sino que obviamente tiene que haber transparencia, ¿verdad? Para que finalmente la gente sepa, ¿verdad?, cómo se dividen esos gastos o cómo se va a licitar o cuántas partidas se van a asignar para el proceso de licitación o adquisición de las obras. Sí, pero en cuanto se le da un cauce legal, tendremos la certeza de que lo que se está haciendo, bien o mal, será juzgado. Y si no, se vale, imagínate nada más, un desgaste político innecesario. Creo que es lo que esta ciudad menos necesita ya. Si tenemos una autoridad municipal, como nuestro presidente, que está trabajando, pues no tendría por qué sujetarse a los intereses políticos de ningún grupo.
Sin embargo, si esto no es golpeteo político y hay denuncias fundadas, bueno, responde en consecuencia y se acabó, ¿no? Exacto. Porque lo mismo pasó cuando denunciaron sendos actos de corrupción en comercio de muchos millones de pesos al día. Bueno, después de esa declaración, ¿quién se fue a la cárcel? Nadie se fue a la cárcel, desgraciadamente, porque no hubo un proceso, ¿verdad? No hubo un proceso en el que se fijara una denuncia, que se turnara a la Fiscalía General del Estado, que se diera parte, que finalmente se investigara, porque sí, simplemente salieron y quitaron a los titulares, quitaron primero a la que era la responsable de comercio. Bueno, la reacomodaron. Bueno, luego la reacomodaron recientemente, pero luego también hablamos, inclusive por ahí también yo escribí sobre los jefes de inspectores, los que estaban vinculados en asuntos de corrupción. No se les hizo nada en ese entonces y luego después, 2 meses después, también se les corrió. Entonces, de alguna forma, creo que sí hay información que está documentada sobre actos de corrupción en los que no se proceden de manera legal, de manera formal, y finalmente es donde quedan los huecos. Amigo, a ver, si tú dices que remueves a una persona porque no da con los resultados y le das un encargo todavía de mayor responsabilidad, ¿cuál es la lectura? Claro, es una incongruencia. Yo lo que entiendo ahí, aparte, coincido, de una incongruencia, es estar compartiendo las irresponsabilidades. Y en el caso de manejar información que constituye un delito, si yo tengo esa información y yo lo señalo, pero no lo hago llegar a la autoridad, pues entonces yo entiendo que estoy siendo cómplice. Ese es el gran punto. Si llevas a alguno de los inspectores de comercio que fueron señalados por corruptos ante la Fiscalía y le pregunta a quién le iban a parar esos 16 millones de pesos diarios que cobraban ustedes, claro, pues, iban a tener que dar nombres. Pues sí, entonces es mejor no llevarlos. Por eso no se procede. Digo, eso para los implicados, desde obviamente. Desde el punto de vista de quien está implicado, ¿no? Pero desde el interés de hacer valer la ley que allí está, porque ocurre que cuando reclamamos esto o aquello, le echamos la culpa a la ley, y la ley no es quien tiene la culpa de esto o de otro. La ley no se va a ir al cielo o al infierno, no, somos las personas los que vamos a hacer valer la ley o no la vamos a hacer valer. Y entonces la salida es, sí, pues es que la ley, es que los huecos de la ley, es que ya ves, la corrupción existe por esto y aquello. No, hay que, como se dice, hay que poner las cartas sobre la mesa y hay que poner los puntos sobre las íes, y las cosas suceden con personas. Y las personas tienen nombre, las personas tienen rostro. Desgraciadamente todo queda en cortarle la cabeza al titular, ¿verdad? O se renuncia, se corre a quienes de alguna forma están haciendo sus actos ilícitos, pero hasta allí no hay un acta, o al menos no se presenta ningún acta formal, no se procede legalmente ante la Fiscalía, no se da parte, y finalmente no sabemos hacia dónde quedó ese dinero, ¿no? O hacia dónde fue el dinero que se presume se cobró fuera de la ley. Señores, a ver su opinión, abogado, sobre el encuentro Chihuahua. Acto de precampaña, dice Morena que, hombre, el PRI y el PAN como gobierno han dado muy malos resultados, y estos, pues no es más que un intento por detener esta carrera por la presidencia de la República de Andrés Manuel. Sí, yo considero que Morena podría reunir un buen número de elementos como para formalizar una denuncia ante la instancia electoral y denunciar actos adelantados de campaña. Creo que no llegará a nada, porque también podríamos encontrar suficientes elementos con los que quienes fueran a defenderse, en ese caso representando al gobierno del Estado, seguramente dirían, pues es que son los grandes temas nacionales, como lo han dicho, que le interesan al Estado y que nos interesan a todos, y aquí no ocurrió más que el llamar a personas expertas o con experiencia y lo que nos han dicho. Creo que no pasa nada, como no pasó nada con esos temas que se desarrollaron. Como tampoco, digo, no cambió nada para la persona que se levanta a las 4:30 de la mañana y toma 2 autobuses para llegar a su trabajo a la maquiladora. O no pasa nada para el ama de casa, no pasa nada para el estudiante, no pasó nada para el ciudadano con el tratamiento de esos temas. Y no pasará nada mientras se rasgan las vestiduras diciendo si fue o no fue acto de campaña. Desafortunadamente, como eso, vamos a tener mucho de aquí en adelante. Entre más nos acerquemos a las fechas del proceso electoral, vamos a tener eso y un golpeteo entre unos y otros que no nos va a llevar a nada. A mí me gustaría mucho que pudiéramos estar analizando si esta obra o aquella obra
en el Estado, o esta obra o aquella obra en nuestra ciudad, ¿cómo es que le va a beneficiar a este sector? ¿Cómo es que va a integrar aquella o aquellas colonias a la mancha urbana? ¿Cómo es que le vamos a llevar servicios? Desafortunadamente esos temas no los tenemos. Sí, mira, yo creo que quiero ir un poquito más al origen. Desde que llega Javier Corral al gobierno de Chihuahua, sabemos todos que su jefe de gabinete, Gustavo Madero, es ahora, y por lo que hemos visto, por los viajes que él ha tenido a la Ciudad de México, tanto Gustavo Madero como el gobernador Javier Corral, es el hombre que lleva la agenda política de Javier Corral. En ese sentido, sabemos que desde hace meses han estado viajando estos dos personajes, me refiero al gobernador y al jefe del gabinete, a participar en actividades del grupo de los Galileos, que es una de las corrientes dentro del Partido de la Revolución Democrática, y que ahora simplemente es una secuencia de actividades, de acciones que se han planteado, que se han agendado políticamente, que por supuesto sí tiene su raja política, sí tiene toda la intención de alguna forma de dibujar la perspectiva de la posible participación política, ya sea de Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua, dentro del PAN, en ese grupo del PRD, ya sea en alianza o dentro del Frente Amplio que se está promoviendo, y en el que, claro, o sea, todos sabemos que tocan temas importantes que tienen que ver con el ejercicio, con las políticas públicas, con lo que nos necesitamos, ¿no? La sociedad, claro que sí, pero creo que sí hay mucho de ganancias, sí hay mucho de raja política, sí hay mucha de intencionalidad por parte del gobernador de participar, de hacer crecer este Frente Amplio y finalmente tenerlo como un plan B, yo así lo veo, para participar políticamente en la elección del 2018. Bueno, dijo Javier Corral que no iba a entrar. Yo le pregunté el día que presentó aquí su gabinete en el Museo de la Exaduana Fronteriza, inclusive se molestó, ¿verdad?, porque le hice esa pregunta directa de que si él estaría participando o con esa posibilidad de participar en las elecciones del 2018, se molestó, pero me parece que muchas de las acciones que ahora está haciendo o que está ejecutando llevan esa intención. Te llevarían a otra respuesta, quizá. ¿Sí? Una respuesta que quizá formalmente nunca la escuchemos, pero no sería algo nuevo. En todas las administraciones estatales, en su momento, cuando vienen los procesos federales, se empieza a comentar la posible participación del gobernador en ese proceso o en la integración de un gabinete, y siempre se empieza a buscar que el Estado como tal tenga presencia en ese escenario. Yo creo que eso es necesario y que eso es bueno para el Estado. Vamos, Chihuahua no puede estar en ese contexto electoral tan importante, donde no es únicamente la presidencia de la República, donde prácticamente la gobernabilidad del país se va a renovar, sí, no en su totalidad, pero en un gran porcentaje. Chihuahua debe tener un papel protagónico. Si eso tiene un usufructo en lo particular para personas, claro que lo va a tener. No, y tanto lo tiene Jesús, que obviamente una de los secretos o de las cartas, digamos, que tiene guardadas el gobernador Javier Corral, pues es ese asunto de la lucha contra la corrupción. Todos lo sabemos, ¿no? Sí, todos sabemos, claro, esas carpetas de investigación, y seguramente se irán dando a conocer más datos, más información, quizás más gente posiblemente a procesos o vincularlos a procesos en el futuro, porque sabe que tiene esa información y seguramente la va a manipular a su manera, a su antojo, y se darán a conocer más datos en el correr de los próximos meses. A ver, yo entiendo todo esto, solo me queda una pequeña inquietud. Los hoy diputados locales aspiran y se comportan de hecho como si fueran presidentes municipales. Los presidentes municipales, desde el primer día, los presidentes, desde que conocieron el resultado de la elección y que ganaron, los presidentes municipales actúan y se comportan y dicen que ellos son los gobernadores. Y los gobernadores actúan y se comportan como si fueran los presidentes de la República. Y el presidente de la República se comporta como si estuviera permanentemente de vacaciones. Sí, como si no. El asunto es, amigo mío... Te voy a dar la respuesta, es que no batalles mucho. Ajá. Se están comportando así, Héctor, porque finalmente no hay quien los controle, por supuesto. Hay un gobierno, ¿verdad? Hay un gobierno en teoría, hay un gobierno en el ejercicio también, pero desgraciadamente las acciones del gobernador no ha logrado él, pues, de alguna forma, manejarlos, controlarlos, tenerlos bajo su forma de accionar, de actuar, y me parece que esa situación es lo que ha derivado en que todo el mundo se cree jefe. Claro, saben que de alguna forma el patrón les da de alguna forma manga ancha, y bueno, ellos se comportan como quieren, y creo que ese es el problema aquí en Chihuahua, desde que empezó el gobierno de Corral. Totalmente de acuerdo en esa parte, pero estoy en desacuerdo con que eso esté
precisamente mal. Porque cuántas veces hemos dicho, oye, ese Congreso está sometido al Ejecutivo y renegamos de eso, y ahora que vemos un Congreso que no está dominado o sometido por el Ejecutivo, decimos, oye, pues no tienen control. Sí, bueno, sí, pues parecerá entonces, que nada nos tiene contento, ¿va? Pues entonces, ¿qué pasa? Es que así somos los mexicanos. Y me has dicho en más de una ocasión, pues es que tú eres muy idealista. No, es que lo ideal es que tengamos un Congreso, unos diputados que sean pensantes, que razonen, que analicen y que el voto que emitan tenga todo un fundamento. ¿En qué sentido? En el que ellos consideren, pero que sea razonado y que podamos tener un poder judicial con un buen grado de independencia, un Congreso con un buen grado de independencia, donde cada quien pueda hacer valer lo que a su materia y a su facultad le corresponda y tenga su obligación por ley. Bueno, ojalá, eso es lo que uno pudiera anhelar. Les agradezco su participación. Lo menciono porque luego ahora están muy sueltos. Pues, de acuerdo, pero bueno. Gracias, muchas gracias, señores. Sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima. HJC, El Paso, Juárez, Las Cruces, Canal 32.1, Televisa Juárez, tu canal.